¿Qué cosa busca Sendero? Los momentos muy oportunos para publicitarse. Decía Abimael Guzmán cuando nosotros le interrogábamos, ¿por qué los cochebombas? ¿Por qué los apagones? Él decía, porque nosotros no somos Estado para nuestra publicidad y no tenemos fondos. Entonces, con un apagón, la prensa concurría y esto daba la vuelta al mundo. Sendero, estamos diciendo, se inicia la lucha armada el 17 de mayo de 1980 y de 1984 tenemos también el MRTA. ¿Y por qué las organizaciones terroristas surgen en nuestro Perú? No había una estrategia para combatirlos. Tremendo costo social. Se arrasaban pueblos, tanto de una parte Sendero y de la otra parte las fuerzas del orden. No había una direccionalidad para combatirlos. Y un terrorismo que realmente en el año 78 Sendero ya había anunciado que habían llegado al equilibrio estratégico. Entonces se comparaban que estaban tan igual que las fuerzas del orden y ellos eran también de una fuerza. Es así que se trasladan a la ciudad. Entonces surge el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori con diagnóstico, porque esa es la otra verdad. El diagnóstico estaba a la vista. Todos los peruanos conocíamos y asistíamos a enterrar nuestros muertos, sea el dirigente comunal, sea el alcalde, sea el campesino, sea el policía, sea el militar, y desfilábamos y nuestro Perú estaba de luto. ¿Qué puede ser de un gobernante que no tenga el instrumento legal para poder gobernar, pero con autoridad? Y esos 5 años, 90-95, ha sido un gobierno realmente donde esa misma sociedad se integró y conoció los grandes objetivos y a dónde íbamos. El arrepentimiento se dio en la ley del narcoterrorismo y se dieron diferentes leyes en los otros áreas, llámese en el campo económico, en el campo social, que logramos capturar, y eso estaba también en la estrategia muy bien diseñada por nuestro presidente Fujimori, que teníamos que capturar a los principales líderes o cuadros, descabezar, como se dice, pero respetando los derechos humanos. En el 92, inclusive se dio un dispositivo legal donde se sancionaba con el doble tiempo de la sentencia a los que aceptaban o estaban contra los derechos humanos. Si un militar o un policía cometía un acto delincuencial, si eso merecía 10 años, al policía le aplicaban 20 años. Se ha juzgado de derechos aislados o de acciones aisladas, cuya sentencia ha obedecido a lo que posteriormente vamos a hablar de esa prensa mediática. Entonces, sentenciaron al presidente Fujimori la prensa mediática de lo que lo denominamos los caviares. ¿Y por qué? Porque lamentablemente muchos perdieron pues una serie de molerías. Sendero Luminoso y MRTA fueron también liquidados desde el punto de vista orgánico. Y se dieron políticas que se definió también dentro de este plan estratégico el proceso de pacificación en el largo plazo. Demostró también que una guerra de esta índole no solamente se iba a ganar con las armas, esa es otra parte que está también en el plan estratégico. Para contribuir a la pacificación del país se tenía que ver también cómo los soldados tenían que identificarse con la población. Presencia del terrorismo ante las elecciones que se nos avecinan. Estamos haciendo un diagnóstico rápido porque todos lo conocemos. Sendero Luminoso es un partido organizado con ideología. No han renunciado a su ideología. No se han arrepentido. Ellos en este momento
como también no hay política penitenciaria, si Sendero Luminoso, en este momento, como el MRTA, en las cárceles, no deja inclusive que ingresen, llámense, movimientos cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, no sé, pero sin embargo no se puede ingresar a donde esté el MRTA y donde está Sendero. Esto es como decir tierra de nadie en las cárceles. Y vamos a regresar, o vamos a actualizarnos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El Ejecutivo está pidiendo facultades extraordinarias al Congreso para legislar sobre el terrorismo, sobre el narcotráfico, la delincuencia común. Y este gobierno ya se va. Preguntémonos, ¿qué ha hecho los años anteriores? Ha revisado todo lo que ha destrozado Toledo respecto a las leyes importantes que dio el gobierno del presidente Fujimori, y que gracias al señor García Sayán, que primero como abogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo las gestiones como abogado para que se queden sin efecto, se deroguen esos dispositivos porque consideraban que afectaban los derechos humanos. Pero no es así, los intereses de estos terroristas. Esperaron llegar al gobierno, y en el gobierno del presidente Paniagua, el señor García Sayán fue ministro de Justicia. Entonces decimos ayer como abogado y después como ministro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Tribunal Constitucional para que se dejen sin efectos esas leyes y luego se reaperturen procesos a todos los terroristas que ya tenían cadena perpetua, 25, 30, 15 años, y luego se comenzó a indultar a una gran cantidad de terroristas. El que les habla trabajó 15 años en la lucha antisubversiva. Entonces, conocemos muy de cerca por qué se logró derrotar al terrorismo. Es porque hubo también honestidad. Sendero Luminoso tenía fondos provenientes del narcotráfico, y dentro de sus estrategias figuraba pagar sobornos y coimas cuando eran capturados a la policía, pagar a los fiscales, pagar a los jueces. Como quiera que esto no caminaba con los fiscales y jueces, ¿qué cosa hizo el presidente Fujimori? Primero hablamos de los jueces sin rostro. Muy bien, van a ser juzgados por el Tribunal de las Fuerzas Armadas. En un mes estaban ya con cadena perpetua. Era inmediato. En la Nicote teníamos al fiscal, teníamos al juez y sabíamos quién era terrorista y quién no era terrorista. Entonces no había abuso. Y ahí estaban los defensores de derechos humanos, ahí estaba Amnistía Internacional, ahí estaban los abogados democráticos, porque también garantizábamos su favor. Esa es la otra parte que no reconocen ahora estos caviares, porque inclusive en el Incote hasta se nos preparó una oficina donde lo recibíamos, y decía el presidente Fujimori, alcáncenos inclusive su cafecito para que esperen. ¿Depende? Entonces todo eso se hacía. Entonces no había abuso. Lamentamos esos dos casos de este grupo Colina. Eso no estaba en la política del presidente. El presidente era respetuoso de los derechos humanos. Prueba de ello es que los principales dirigentes o líderes de estas organizaciones han sido capturados según las Bolivia. Allí están. Hubiera sido muy fácil si el presidente hubiera ordenado desaparecer a estos terroristas, matar a sus principales líderes. Iban a estar fijándose en estos grupitos, Catuta, o bueno, pues los grupos que eran, es cierto, que eran de aniquilamiento selectivo, pero cumplían lo que ponía la cúpula. Entonces era más fácil que el presidente ordene después que desaparezcamos a esta gente. Y fue más cuidadoso. Más bien fue tan cuidadoso, los hemos preparado más bien su traje de rayas para identificar quiénes eran. Y eso todos conocemos, y eso conoce el Perú entero. Dicen que si en el policanato, en los grandes hombres o estadistas, siempre los abuelitos o los ancianos eran los grandes consejeros, entonces
nuestra amiga Keiko va a tener muchos ancianos que vamos a estar cerca de ella para aconsejarlo y que haga un buen gobierno para